Ahora que Liliana ha sido derrotada, las amenazas aún no se detienen y un niño y un árbol pueden cambiar las cosas. Capítulo 40. Un nuevo enemigo. Ha transcurrido exactamente un año desde la desaparición de la xenogresión. La enorme cicatriz que aquella batalla dejó sobre la llanura sigue siendo visible desde el aire. Lo que antes era una ciudad moderna ahora es una mezcla de edificios reconstruidos, avenidas nuevas y terrenos vacíos. En las noticias se recuerda constantemente el día en que Riftruner detuvo al proyecto Liliana antes de que la Tierra fuera destruida. En la plaza principal, miles de personas se reúnen alrededor del ayuntamiento con banderas, máscaras y juguetes inspirados en el héroe. Un telón blanco de casi 6 metros de altura cabe para revelar una estatua de bronce de Riftruner sosteniendo su bastón hacia el cielo. La multitud estalla en ovaciones. Riftruner. Rodri, vistiendo el traje al lado del alcalde, no siente absolutamente nada por dentro. Recibe con incomodidad la llave de la ciudad. Para todos es un héroe. Para él, solo es un muchacho de 18 años que se pregunta si el peligro realmente ha terminado. Horas después, camina solo, sonriendo con nerviosismo y firmando autógrafos, pero al quedarse solo su sonrisa desaparece al mirar los andamios y terrenos vacíos, pensando, porque siento que algo malo pasará. Mientras tanto, en la torre imperial de Frank, el complejo tecnológico no ha dejado de crecer. Dahlia, cuyo cuerpo ya muestra una musculatura mucho más definida por el entrenamiento constante, golpea una máquina de combate haciendo temblar el piso metálico. Susie la observa y reflexiona sobre el nuevo estatus de Rodri como héroe mundial, preguntándose si será beneficioso o un problema. Al revisar las pantallas, todo se muestra tranquilo y sin anomalías. Por otra parte, Danny lee un libro en su casa en silencio mientras su madre le sirve café y recuerda con nostalgia que ya pasó un año desde el fallecimiento de Rick. De repente, una punzada atraviesa el brazo de Danny y las venas sobresalen bajo su piel. Danny esconde el brazo. Ante las preguntas de su madre sobre sus dolores y los médicos que no encuentran nada, Danny se levanta y sale de la casa molesta. En su departamento, Rodri entra agotado, se mira al espejo y observa sus ojeras y cicatrices. Saca la máscara de Riftruner, recuerda el cielo morado, la xenogresión y los gritos, y lleno de ira lanza el traje violentamente contra la pared antes de golpear el lavabo. Tocan la puerta y es Danny quien le dice, relájate, ¿o no? Rodri le confiesa con amargura su frustración por ser famoso, diciendo que eso no resuelve sus vidas. En ese momento, Danny levanta la manga de su sudadera, mostrando cómo las venas se mueven bajo su piel como si algo vivo recorriera su interior. Rodri se horroriza e intuye que es culpa de ese tipo, a quien ha intentado localizar sin éxito. Las venas se calman. Ninguno de los dos sabe que en el edificio de enfrente, a través de una ventana rota, un niño de cabello negro y ropa manchada de sangre seca llamado Yukio los observa con una sonrisa milimétrica, murmurando, funcionó al parecer. El despertar de la agonía y el secuestro. Yukio, apostado en la azotea, nota que el Gornet y la agonía se han activado. Las venas oscuras de su propio brazo palpitan y decide que es hora de terminar. En el departamento, el corazón de Danny empieza a latir con una fuerza audible. Pum, pum, pum. Las venas rojas reaparecen y se extienden como raíces por su cuello, rostro y piernas. Danny cae de rodillas y, al ser auxiliada por Rodri, lo empuja con un aumento de fuerza bestial que lo hace retroceder metros. De sus brazos emergen filamentos rojinegros como ramas vivas. La temperatura sube y los muebles vibran. ¡Boom! Una explosión destroza la pared del departamento. De entre el polvo surge Yukio. El niño ignora a Rodri y avanza hacia Danny, cuyas venas reaccionan a su presencia. Yukio se burla de la estatura de ambos y sujeta a Danny del cabello. Rodri, enfurecido, lo ataca con su bastón logrando golpearlo en la cabeza, crack, tirándolo al suelo. Sin embargo, Yukio se levanta inmediatamente como si nada y huye, saltando entre los edificios cargando a Danny. Rodri lo persigue a toda velocidad por las azoteas. Al lanzar su bastón, Yukio usa una masa de venas de su brazo para desviarlo y suelta a Danny. Rodri atrapa a la joven antes de que caiga, pero Yukio recupera el bastón y golpea a Rodri por detrás de la cabeza, ¡pac! Rodri se levanta temblando de ira y golpea a Yukio directamente en el rostro, haciéndolo sangrar, ¡boom! Amenaza a Yukio con matarlo a golpes a él y a todos los que conoce si Danny muere. Yukio deja de sonreír. Marcas oscuras cubren su cuerpo y lanza filamentos que inmovilizan por completo a Rodri, propinándole una golpiza para demostrar su superioridad. El brazo derecho del Danny ya se ha convertido en una masa de raíces carmesí.
Yukio, complacido por el avance de la agonía, mira a Rodri y le da las gracias, diciéndole que si no hubiera derrotado a Liliana, él jamás habría descubierto ese poder. Yukio carga a Dani al hombro y escapa de un salto. Rodri, herido y llorando en el suelo, se arrastra hacia la máscara de Riftrunner impulsado por el deseo de venganza. Dato del día. Yukio tiene 10 años. Capítulo 41. La persecución. La policía y las ambulancias llegan al departamento destruido de Rodri. Rodri se levanta, observa el rastro de las raíces en el pavimento y se coloca el casco de Riftrunner. Las piedras se ensamblan, clac, 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 y sale disparado por el agujero del edificio con sus propulsores al máximo. A varias calles, Yukio camina con tranquilidad llevando a Dani, notando que el proceso de la agonía avanza en ella. En el cielo, el visor de Riftrunner detecta restos orgánicos en una avenida y localiza su rastro. Yukio llega a un puente abandonado, esperando. El cuerpo de Dani convulsiona, sus uñas crecen, las raíces atraviesan su ropa y emite un rugido monstruoso. De pronto, Riftrunner aterriza quebrando el concreto. Ataca a Yukio con furia combinando golpes verticales, horizontales y estocadas. Yukio esquiva cada movimiento con desplazamientos mínimos, demostrando que está analizando e imitando el estilo de combate de Rodri simplemente observando sus hombros y piernas. Rodri nota con escalofrío que el niño lee sus movimientos anticipadamente. La pelea se interrumpe cuando el cuerpo de Dani se arquea y su brazo derecho aumenta de tamaño de forma antinatural con raíces rojinegras. Rodri corre hacia ella, pero una raíz sale disparada y lo lanza metros atrás, haciéndolo escupir sangre. El rostro de Dani comienza a deformarse perdiendo su rastro humano. Las raíces respetan la presencia de Yukio, quien la carga nuevamente sin esfuerzo. Rodri activa sus propulsores cargando su bastón con energía, pero justo antes del impacto, un portal oscuro con bordes morados se abre detrás de Yukio. El niño da un paso atrás y desaparece con Dani justo cuando el bastón parte el puente en dos. Al ver que llegó tarde, Rodri cae de rodillas y grita con desesperación: «Voy a asesinar a ese enano». Capítulo 42. Planeta desconocido. Yukio y Dani aparecen a través del portal en un enorme laboratorio metálico lleno de pantallas de constantes vitales, tanques de cristal con sustancias rojizas y cables. Yukio lanza a Dani al piso de manera descuidada. El impacto provoca que filamentos rojinegros broten de la espalda de ella, destruyendo pantallas y tubos de ensayo, lo que desata las alarmas. Las manos de Dani ahora son garras negras, y su brazo derecho es una masa carmesí. Yukio toma notas en una libreta. Fase 3, la sincronización continúa estable. Respuesta emocional, persistente. Dani lo ataca con una raíz, pero Yukio la esquiva con facilidad, apuntando que ella todavía distingue enemigos y que su conciencia humana disminuye por minutos. Al revisar la consola principal, las pantallas muestran que el nivel de sincronización es del 68%. Dani lanza un rugido desgarrador que dobla columnas metálicas y hace estallar los focos, dejando la luz intermitente. La sincronización sube al 72% y luego al 74%. Una pantalla secundaria muestra un mapa de la Tierra con un punto rojo parpadeando en la llanura. Es Riftrunner buscándolos, algo que a Yukio no le importa. La sincronización alcanza el 76%. Yukio se retira por una puerta metálica, dejando a Dani sola y arrodillada. Al cruzar a la habitación contigua, la sincronización llega al 81%. Dani recupera la claridad por un instante y mira a Yukio a través del cristal reforzado murmurando el nombre de Rodri. Un estruendo se escucha en los niveles inferiores y Yukio sonríe con frialdad diciendo: «Ya comenzó». El origen de la amenaza cósmica. Muy lejos de la Tierra, más allá del sistema solar, un planeta errante y completamente negro avanza por el vacío. En su centro se alza un árbol gigantesco con un tronco ancho como una montaña, de cuyas ramas cuelgan frutos oscuros y semillas de urco de color carmesí. Una figura misteriosa con una larga capa y capucha desciende del cielo, recolecta varias semillas en un recipiente metálico y aborda una nave espacial oscura. En la cabina fija su rumbo hacia un punto resaltado, la Tierra, con un tiempo estimado de llegada de 3 días. Durante el viaje en el vacío absoluto, las semillas vibran y laten como si estuvieran vivas. El viajero sonríe bajo su capucha anticipando que cuando germinen, nada volverá a ser igual. Dato del día. Las semillas de urco permanecen inertes mientras están almacenadas, pero una vez plantadas en un planeta adecuado, germinan y no pueden volver a su estado original por medios naturales. Capítulo 43. La nave ya llegó en el puente destruido de la llanura. Frank, Susie y Dahlia se reúnen con Rodri.
Rodri les informa furioso que Yukio se llevó a Dani y que ella está mutando con raíces. Frank usa un dispositivo para escanear el lugar y detecta un residuo energético del portal, asegurando que si se vuelve a usar, podrá triangular su posición. En la torre imperial, Frank analiza los datos y nota que la energía de Yukio es inestable porque parece existir en varios lugares a la vez, alterando el espacio a su alrededor. Repentinamente, un satélite capta una breve anomalía de esa misma energía en la Tierra. Rodri se coloca el casco y le pide a Frank que le avise en cuanto tenga la ubicación exacta. En el espacio, la nave oscura entra al sistema solar reduciendo potencia. El viajero contempla el planeta azul mientras las semillas de Urko emiten un resplandor carmesí dentro del recipiente. Al confirmar que es un mundo compatible, selecciona un área de aterrizaje en el continente firme. Una de las semillas se agrieta una fracción de milímetro liberando un filamento oscuro. El misterioso ser sonríe con amplitud sabiendo que el despertar ha comenzado, mientras la humanidad y los protagonistas continúan ignorando la aproximación de la nave. Dato del día. Los Urkos miden apenas 90 centímetros de altura y poseen una capacidad extraordinaria para copiar técnicas de combate con solo observar al oponente, pero carecen de inteligencia estratégica y actúan por instinto destructivo. Capítulo 44. La primera semilla en la torre imperial, las pantallas captan una fluctuación morada de 2 segundos proveniente de una zona industrial abandonada llena de fábricas oxidadas y túneles de mantenimiento. Rodri se equipa el traje y junto con Dahlia parte hacia el lugar. Al llegar, se separan para inspeccionar. Rodri encuentra raíces rojinegras que se deshacen como ceniza al tocarlas con su bastón. Dahlia localiza raíces secas en las tuberías de un túnel. Se reúnen en el edificio central guiados por el detector de Frank, que indica que la energía se usó hace apenas 8 minutos. Yukio los observa desde una vieja chimenea, dándose cuenta de que el científico rastrea sus portales. Decide abrir otra grieta espacial detrás de él y se marcha en silencio. Rodri golpea la pared frustrado por haber llegado tarde otra vez. Sobre la Tierra, el misterioso viajero prepara un cilindro metálico con una única semilla de Urko suspendida en líquido oscuro. Introduce la cápsula en el mecanismo de lanzamiento y la expulsa a una velocidad descomunal. Atraída por la gravedad, la cápsula entra a la atmósfera encendiéndose en llamas como si fuera una estrella fugaz. En su interior, la semilla empieza a latir con fuerza, pum, pum, rumbo a la superficie. Dato del día. Las semillas de Urko son extremadamente resistentes. Sobreviven al vacío, temperaturas extremas y a la reentrada atmosférica sin sufrir daños. Su cubierta se abre únicamente al detectar un entorno apartamento para germinar. Capítulo 45. Una invasión inesperada. La cápsula atraviesa las nubes e impacta violentamente en una zona montañosa y boscosa lejos de la civilización. ¡Boom! El choque derriba árboles y crea un cráter de varios metros de profundidad. Al abrirse la tapa metálica del contenedor, la semilla carmesí emerge y empieza a latir. Una diminuta raíz negra brota e ingresa a la tierra, seguida rápidamente por decenas más que perforan el subsuelo a gran velocidad atravesando capas minerales. El suelo vibra asustando a los animales del bosque. En la superficie de la semilla brota un pequeño eje oscuro que se mantiene erguido buscando el cielo. El viajero espacial observa el brote en sus monitores y confirma. Ha comenzado. El nacimiento de la horda bajo el suelo, las raíces se mueven en masa haciendo que la tierra explote en decenas de lugares. ¡Boom! De los agujeros emergen pequeñas criaturas de 90 centímetros de altura, con piel oscura, barras enormes, ojos verdes brillantes y el cerebro parcialmente expuesto. Los Urkos. Las criaturas corren a 4 patas, persiguiendo animales y atacando vehículos por puro instinto destructivo. Uno de ellos cae sobre el cofre de un auto en una carretera cercana y destroza el parabrisas con sus garras. En el centro del bosque, el brote se transforma en un tronco gigante de crecimiento antinatural que supera la altura de las montañas, rompiendo carreteras y estructuras a su paso. En la torre imperial las alarmas saltan al mostrar camiones destruidos, personas huyendo y una enorme masa vegetal creciendo a velocidad imposible. Camino a la torre, Rodri y Dahlia son emboscados por 3 Urkos que muestran sus colmillos. Rodri los derriba con una onda de choque de su bastón, y Dahlia adopta su guardia lista para combatir si aparecen más. Es la primera vez que ven a este enemigo desconocido. Dato del día. El árbol de Urko debe ser inmenso para llenar todo el planeta. Sabiendo que la Tierra mide más de 16,000 kilómetros de diámetro, el tamaño del árbol es descomunal, y el de su planeta de origen es todavía más grande.
Capítulo 46. Imitadores. Miles de urcos emergen de árboles, alcantarillas y grietas emitiendo chillidos agudos, Scree. Dahlia ataca con puñetazos y patadas barriendo grupos enteros, pero nota con sorpresa que los urcos sobrevivientes empiezan a imitar su guardia y sus mismos patrones de golpes, logrando rozar su hombro. Por su parte, Rodri boxea y decapita criaturas con su bastón. Los urcos observan con sus ojos verdes el arma de Rodri, corren hacia un poste de luz arrancado y lo sujetan adoptando exactamente la misma postura de manos y el mismo patrón de ataque horizontal y estocadas, obligándolo a retroceder. Frank se comunica con urgencia por el intercomunicador. Esas criaturas aprenden observando. Copian los movimientos de sus enemigos casi al instante. Les advierte que no repitan los mismos ataques para evitar que se adapten. Dahlia y Rodri se ven completamente rodeados por una marea interminable que copia incluso la forma de distribuir el peso y caminar de Rodri. Deciden retirarse encendiendo sus propulsores para salir disparados hacia el cielo. En el espacio, el viajero misterioso ríe frente al holograma planetario, viendo cómo las raíces avanzan como una inmensa red subterránea por los continentes. Afirma que cuando la Tierra sea de los urcos, irán por Marte, Júpiter y Saturno, pues su especie no tiene límites y con el tiempo su inteligencia evolucionará para gobernar juntos. En su escondite, Yukio ve las transmisiones del caos en una pantalla y ríe con arrogancia frente a Dani, quien sigue encadenada por raíces rojinegras que le provocan espasmos destructivos. El brazo derecho del Dani crece más, y Yukio le dice con frialdad que el mundo está muy ocupado como para salvarla, y que por ahora le sigue siendo útil. Rodri y Dahlia aterrizan exhaustos en la Torre Imperial. Frank les muestra con pavor las imágenes satelitales. La invasión se ha extendido a distintos países y el árbol de urco supera por mucho las montañas. De pronto, una alarma avisa que miles de puntos rojos avanzan fuera de las ciudades para expandir la invasión por todo el planeta, poniendo a la Tierra en peligro absoluto. Dato del día. Los urcos no destacan por su fuerza individual, pero su verdadero peligro radica en que atacan en enormes cantidades para agotar al rival y asimilan sus tácticas y uso de armas improvisadas si observan la pelea el tiempo suficiente. Capítulo 47. Árbol. Frank analiza el planeta con drones y sensores sísmicos, confirmando que todas las líneas de la invasión convergen en el árbol de urco. Las imágenes en directo muestran cómo las raíces gigantes revientan el asfalto de las autopistas, colapsan túneles ferroviarios con toneladas de roca y derriban barrios residenciales. De las grietas de las propias raíces empiezan a brotar manos y cabezas de nuevos urcos que nacen continuamente. Frank concluye que el árbol es el centro de todo. Si destruyen su núcleo central, al cual están conectadas todas las raíces, la red completa colapsará. En la sala de control, Rodri decide que primero acabarán con el árbol para salvar el planeta y luego irá por el mocoso. Frank traza una ruta alternativa a través de las montañas usando una red de carreteras y túneles que aún no ha sido invadida para evitar el ejército de urcos que resguarda el tronco de forma frontal. Susie se queda a cargo de las comunicaciones satelitales mientras Rodri observa la silueta del árbol en el horizonte y susurra: "Espérame, Dani, y tú también, mocoso". Dato del día. Mientras más tiempo sobrevivan y más combates presencien, los urcos refinan sus movimientos y coordinación táctica, volviéndose mucho más peligrosos que los recién nacidos. Capítulo 48. Vamos a destruir el árbol al amanecer, con columnas de humo cubriendo la ciudad. Rodri se equipa el nuevo traje Riftbreaker Mark IV, clac. Dahlia se ajusta sus guantes y Frank prepara su mochila de análisis. Susie se queda en la consola monitoreando el avance por satélite. Los tres avanzan esquivando las altas concentraciones de monstruos gracias a las indicaciones de Frank, hasta ingresar al bosque transformado. Al llegar frente al colosal árbol, Rodri despliega un cañón de energía desde su brazo mecánico. El disparo genera un rayo enorme, que ilumina el bosque, pero al disiparse el humo el tronco solo muestra una pequeña marca en la corteza. La aparición de Borak, una voz arrogante se escucha desde el cielo. Una figura desciende con los brazos cruzados escoltada por una nave. Se presenta como Borak, el responsable de traer a los urcos a la Tierra. Borak explica que los urcos tienen una fuerza y adaptación enormes pero inteligencia limitada, por lo que usa a la Tierra y a los humanos, una especie capaz de crear tecnología y sociedades, como base para evolucionarlos. Su plan es que asimilen la información humana para dar origen a un urco perfecto y avanzado que actúe como un líder supremo capaz de unificar y controlar a toda la especie para conquistar el sistema solar. Borak extiende su mano y miles de urcos aparecen de las raíces.
Fran nota que estos especímenes ya no son copias torpes. Coordinan sus golpes, usan postes con precisión y se adaptan al instante. Mientras Rodri y Dahlia contienen la horda, Frank escanea el interior del árbol y ubica el núcleo energético. Al notar esto, Borak ordena a una raíz gigantesca atacar. La estructura se eleva e impacta el terreno con una fuerza brutal, destruyendo el suelo bajo los héroes. Datos del día. Borak es el responsable de traer a los urcos a la Tierra. A diferencia de las criaturas, él no busca destruir por instinto, sino crear una especie superior mediante la evolución coordinada. Capítulo 49. Urco inteligente. Rodri, Dahlia y Frank se levantan de entre los escombros del cráter causados por la raíz. El árbol reacciona de forma autónoma defendiendo su corteza. Mientras tanto, en un callejón abandonado de la ciudad, una mujer embarazada huye con pánico. Un urco se abalanza salvajemente sobre ella y la infecta de forma agresiva. El parásito penetra buscando directamente el útero, reemplazando al bebé en una gestación acelerada y de carácter grotesco. A los pocos instantes, un nuevo urco emerge de forma perturbadora del vientre e inmediatamente, junto con el infectador, devora el cuerpo inerte de la madre consumiendo su masa celular. Al haber nacido directamente del vientre humano, este nuevo espécimen asimila la herencia biológica, desarrollando por primera vez una chispa de conciencia e inteligencia estratégica aterradora. Ambos urcos se limpian la sangre y marchan con calma hacia el gigantesco árbol. De regreso en el campo de batalla, Rodri se harta de la sonrisa burlona de Borak, se desmarca de la horda y arremete a toda velocidad, dándole un golpe brutal con su bastón directo al rostro. Sin embargo, Borak ni se inmuta. El arma se detiene en seco sin causarle un rasguño. Con una velocidad ridícula, Borak sujeta a Rodri del cuello y lo azota violentamente contra el suelo rompiendo la roca. Rodri queda sin aire en un cráter con el visor mostrando error de sistema. Borak se burla de la determinación humana ante la abismal diferencia de poder. La cúspide de la evolución global. Frank detecta la llegada de la nueva señal biológica. Los dos urcos evolucionados caminan con calma entre la horda, que se aparta al reconocerlos como superiores. Uno de ellos mira sus manos y dice claramente: información, nueva información obtenida. Conexión, necesaria. Borak celebra el nacimiento de una nueva era y ordena a las raíces conectarse con ellos para transmitir esa inteligencia a todos los urcos del planeta, lo que causaría una mutación celular global instantánea. El árbol de urco empieza a brillar acumulando energía en su núcleo, oscureciendo el cielo. Repentinamente, Rodri reaparece con el traje Riftbreaker Mark IV completamente configurado en su modo pesado. Rodeado por un aura destructiva, le grita a Borak que esa armadura es la razón por la que sigue de pie. Ambos chocan generando una onda masiva que pulveriza a las criaturas cercanas. Con la potencia del Riftbreaker, Rodri supera a Borak, conecta un impacto directo que lo manda al suelo, lo sujeta con firmeza y de un solo jalón descomunal le arranca el brazo por completo. Borak suelta un grito desgarrador de dolor puro, pero cegado por la furia usa su brazo restante para sujetar el casco de Rodri y azotarlo contra el tronco del árbol. En ese instante, Susie advierte desde la torre que millones de urcos a nivel mundial abandonan las ciudades y regresan en masa al epicentro. Las hordas globales se lanzan de cabeza hacia el tronco, fusionándose en una inmensa masa de biomasa y energía pura. Dahlia intenta intervenir pero la densidad de la energía la empuja hacia atrás. Frank confirma aterrado que la fusión a nivel celular ha concluido. Un silencio sepulcral inunda el lugar. De la biomasa emergen dos nuevos seres perfectos y estilizados de 2,50 metros de altura, una urco femenina y un urco masculino. Frank revisa su escáner y palidece al ver que ambos poseen un IQ superior a 300, mentes superdotadas diseñadas para la destrucción y la estrategia. El urco masculino observa sus manos y suelta una tétrica carcajada humana. Ja, 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 ja. Borak, mutilado y desangrándose, sonríe con demencia festejando que la verdadera evolución ha despertado. Dato del día. Aunque el urco masculino posee más fuerza física y un aspecto agresivo, la urco femenina es superior en poder total, debido a que su inteligencia es más amplia y tiene un mayor control sobre la energía del árbol de urco. Capítulo 50. Una nueva administración. Borak, sosteniéndose el hombro ensangrentado, le ordena a las criaturas de 2,50 metros, acabar con el Riftrunner y limpiar el planeta. Sin embargo, los nuevos seres permanecen inmóviles. La urco femenina dirige su mirada gélida hacia él y su voz resuena directamente en la mente de todos con absoluto desprecio. ¿Órdenes?
Tú no eres nadie para darme órdenes. Borak se congela argumentando que él es su creador y su dios. Como demostración de supremacía, la urco femenina levante un solo dedo de forma casual. Shii. Una onda de energía invisible se expande y pulveriza por completo al gigantesco árbol de Urco, convirtiéndolo instantáneamente en polvo cósmico sin dejar escombros. La misma onda barre la tierra borrando en un milisegundo todo el daño material, las raíces parasitarias y la corrupción vegetal en el mundo. Borak cae de rodillas horrorizado gritando que eso es imposible, pues ni la explosión de 20 planetas juntos combinados podría hacerle un rasguño a la estructura del árbol. La urco femenina flota hacia él y responde: las cosas cambiaron. Considéralo una nueva administración. Utilizando atracción gravitacional, la urco femenina arrastra a Borak hacia ella quedando pegado a su abdomen. Una sustancia biológica luminosa brota y comienza a absorberlo lentamente. Borak grita con desesperación pura mientras su cuerpo, su energía y todo su vasto conocimiento cósmico y tecnológico son asimilados por la criatura para incrementar su propio poder. A unos metros, Rodri, Frank y Dahlia observan la escena petrificados. El dispositivo de Frank se sobrecalienta y se apaga debido a que el nivel de poder de la criatura rompe cualquier escala conocida. Dahlia tiembla sosteniendo su arma al entender que esto ya no es una simple invasión. El urco masculino cruza sus enormes brazos, suelta una carcajada estruendosa, y añade con superioridad que gracias a ese idiota, ahora son los seres superiores del universo. La asimilación concluye y la urco femenina suspira con tranquilidad. Frente a ella, flotando en el aire donde antes residía el núcleo del árbol destruido, se manifiesta una pequeña y brillante esfera de energía pura, la semilla del árbol de Urco. La criatura coloca una mano sobre su cadera de forma casual y con la otra toma la semilla. Capítulo 51. Dani demoníaca. Han pasado unos días desde la catastrófica derrota frente a la fusión Urco. En la torre imperial, el ambiente es pesado y lúgubre. Frank permanece pensativo ante monitores apagados, rezando en silencio para que esas dos aterradoras criaturas no regresen jamás. En la enfermería, Rodri se encuentra completamente vendado y malherido. Con la frustración reflejada en su rostro y apretando los puños con rabia a pesar del dolor, susurra con la voz quebrada: maldición, yo debería estar allá afuera, debería estar buscando a Dani. Analiza que la mujer Urco se veía infinitamente superior al macho y que ahora están inalcanzables en otra dimensión. Susie entra con la mirada baja y los brazos cruzados para admitir con resignación que, según los planos, incluso diseñando una armadura Mark V, no habría mucha diferencia contra el nivel de esos monstruos. Mientras tanto, en un laboratorio oculto, Yukio observa los restos de la batalla en una pantalla holográfica y suelta una tétrica carcajada. Jajajaja, Borak, fuiste un completo idiota. En el centro de la habitación, Dani se encuentra encadenada, convulsionando y agonizando violentamente debido a una extraña sustancia roja que recorre sus venas, provocándole un dolor insoportable. Yukio se acerca con pasos lentos y firmes y, sin piedad, muerde el cuello de Dani con fuerza. Zubum. Una masiva y violenta reacción biológica de color rojo brillante estalla. El cuerpo de Dani se expande y muta de forma descomunal, perdiendo su humanidad en segundos para transformarse en una bestia roja gigante rodeada por un aura salvaje de pura energía destructiva. Yukio se aparta, limpiándose los labios, y ríe con profunda satisfacción. Perfecto, el Blorned en ella sí está resultando de forma correcta. Al extender sus manos, siente como el poder de la bestia se conecta con el suyo, aumentando sus propias capacidades. La gigantesca bestia roja en la que se ha convertido Dani ruge, agrietando las paredes del laboratorio con su masa de músculos, barras y un brillo carmesí cegador. Debido al Blorned, la criatura está encadenada mentalmente a él y no lo ataca. Yukio camina hacia ella y acaricia una de sus garras sin miedo. Mírate, eres magnífica. Un intelecto destructivo perfecto controlado por mi voluntad. La bestia exhala vapor caliente y asiente. Yukio añade que, con los humanos indefensos y los urcos en otra dimensión, es el momento perfecto para aplastar lo que queda de Rift Runner. En la torre imperial, Frank logra reactivos los sensores de largo alcance y una alarma parpadea. Beep, beep, beep. Detecta un pico de energía gigantesco e identificable de color rojo a las afueras de la ciudad, desconociendo que se trata del Blorned.
Rodri, escuchando desde la camilla, se quita los vendajes a la fuerza y se levanta tambaleándose. Es ella, sé que ese parásito de Yukio le hizo algo. Dahlia intenta detenerlo preocupada por su estado físico tras la paliza del urco macho, pero Rodri grita con desesperación que el mocoso va a pagar y le ordena a Susie preparar la armadura Mark III y reparar la Mark IV. El grupo llega en un transporte de emergencia a un páramo desolado en ruinas. En mitad del camino, Yukio los espera con los brazos cruzados y una sonrisa de superioridad, respaldado por la imponente silueta de la bestia roja gigante. Rodri baja apoyándose en su bastón y ruge lleno de furia. Yukio, maldito parásito. ¿Qué demonios le hiciste a Dali? Regrésala a la normalidad ahora mismo, mocoso. Yukio se burla respondiendo que ella ahora es su arma definitiva y ordena: Dali, destrúyelos. La bestia abre sus fauces, acumulando energía carmesí lista para desatar un ataque devastador. Dato del día. Yukio ahora se ve como un adolescente de 14 años. Capítulo 52. Lazos rotos. El rugido de la bestia roja sacude el páramo levantando una densa cortina de polvo. Rodri da un paso atrás sintiendo la enorme presión. Como el traje Mark IV quedó completamente inservible tras la paliza del urco masculino, las compuertas del transporte se abren y Rodri aparece portando su antigua armadura, el Riftbreaker Mark III. Aunque carece de sistemas cuánticos avanzados, es una máquina robusta diseñada para el combate pesado y la resistencia bruta. Los propulsores de la espalda se encienden con un zumbido clásico y ruidoso. Dali, perdóname por esto, susurra Rodri. Oh. El choque entre la bestia roja gigante y el Riftbreaker Mark III crea una onda expansiva que hace crujir el suelo. El Mark III aguanta el impacto de forma impresionante gracias a que Rodri activa los amortiguadores hidráulicos al máximo, manteniendo una pelea sumamente pareja cuerpo a cuerpo. Dani Monster ruge liberando destellos de energía roja por los colmillos, mientras Yukio observa de pie sobre una estructura en ruinas con una sonrisa analítica. ¡Bam! ¡Crash! Cada impacto del bastón de Rodri resuena en la dura piel carmesí, mientras las garras de la bestia dejan profundas hendiduras y chispas en el metal del Mark III. Rodri intenta llegar a la conciencia de su amiga por los altavoces. Dani, escúchame. Tienes que pelear contra el virus. Sé que sigues ahí dentro, regresa a ser la de antes. Cegada por el Glornet, la criatura intenta comérselo de un solo bocado. Viendo la oscuridad de la garganta a milímetros de su visor, Rodri sobrecarga los propulsores del pecho, generando una ráfaga cinética que empuja a la bestia hacia atrás. Impulsado por la rabia, Rodri cambia de dirección y se lanza a toda velocidad con su bastón hacia Yukio, pero Dani Monster se interpone instantáneamente con un duro zarpazo en el escudo para proteger a su amo. Yukio se burla con una tétrica carcajada. Ja, 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 ja. ¿De verdad creíste que sería tan fácil, Riftrunner? Ella me pertenece ahora. Aprovechando que Yukio está distraído disfrutando del sufrimiento de Rodri, Dahlia flanquea la estructura moviéndose sigilosamente entre las sombras. Se posiciona justo a su espalda y dice, «Hey». Cuando Yukio voltea, ¡pam! Dahlia le conecta un salvaje puñetazo en el rostro que lo manda a volar por el suelo polvoriento. Yukio se levanta de inmediato limpiándose un hilo de sangre, furioso. «No te metas, maldita infeliz». Dahlia no le da tiempo de reaccionar y le acomoda una paliza brutal con golpes certeros, patadas y rodillazos que lo dejan sin aire. Sin embargo, la expresión de Yukio se tranquiliza de manera perturbadora. Con una fría sonrisa y aprovechando un milisegundo de descuido, extiende sus brazos con un estallido de energía, agarra a Dahlia con fuerza descomunal y la tira violentamente al suelo, posicionándose sobre ella y sujetando sus muslos. Con las pupilas vibrando con demencia, le susurra, «Mírate, tienes una resistencia increíble y una genética fascinante, quizás tú seas un mejor recipiente que Daniela». Dahlia intenta zafarse con furia y lo maldice, «Suéltame, parásito asqueroso. Vete al demonio. Te voy a arrancar la cabeza». Rodri ve la peligrosa situación y enciende los propulsores para auxiliarla, pero Dani Monster se interpone como una muralla carmesí propinándole un terrible golpe que lo obliga a clavar el bastón en la tierra. En el transporte, Frank observa la escena pálido y con las manos temblando. Quiere intervenir para salvar a su hermana y ayudar a Rodri, pero golpea el tablero con rabia e impotencia al saber que ninguna de las armaduras disponibles está al nivel de combate y solo sería un estorbo mortal. El sistema de soporte vital del Mark III emite alarmas de fallo inminente ante la fuerza bruta de la bestia roja. Rodri ruge sintiendo el dolor en sus costillas rotas. Maldición.
Si tan solo estuviera al 100%, esta bestia no me duraría ni un segundo. En ese instante, Susie usa el canal privado de emergencia. Rodri. ¡Escucha! Lanzando un paquete de suministro de alta velocidad desde la torre. Atrápalo. Un pequeño contenedor metálico cae del cielo, revelando una jeringa de un tono azul vibrante. Susie explica que es un suero de recuperación celular acelerada que le dará un pico de adrenalina y sanación por 10 minutos. Rodri activa el puerto de inyección de su brazo mecánico y el líquido entra en su torrente sanguíneo. El dolor desaparece, reemplazado por fuerza renovada y claridad mental. Se acabó. Ruge. Con un impulso cinético brutal, lanza un contragolpe que manda a Danny Monster despedida hacia atrás, estrellándose violentamente contra la carretera principal. El Mark III se convierte en un borrón metálico y aparece frente a Yukio antes de que éste pueda reaccionar. Muere, parásito. Grita Rodri, clavando el extremo electrificado de su bastón directamente en el cuello de Yukio. El villano suelta un grito de dolor desgarrador mientras una hemorragia oscura mancha su ropa. Maldito seas. En estado de pánico total, Yukio levanta su mano libre y rasga la realidad abriendo un portal dimensional distorsionado. Tango. Vuelve aquí. Brama escupiendo sangre. La bestia roja acude al llamado y entra tras él, girando su cabeza una última vez hacia Rodri con un ápice de humanidad antes de que el portal se cierre con un chasquido eléctrico. Frank se acerca en el transporte para recoger a Rodri y a la rescatada Galia. Mientras tanto, a millones de años luz del sistema solar, los dos superurcos descienden del vacío volando hacia un planeta errante, oscuro y cubierto por una niebla tóxica. La urco femenina, luciendo un nuevo atuendo, observa el globo sombrío con mirada gélida. Este es el lugar. El origen de nuestra estirpe, aquí se encuentra el árbol original. El urco masculino gruñe con desdén sobre las bestias sin cerebro que dejaron atrás, pero la hembra, tocándose el pecho donde guarda la brillante semilla del árbol, responde que la tierra será su nuevo hogar, pero primero deben diseccionar y estudiar la tecnología y emociones humanas para controlarlos por completo. Sin perder tiempo, la urco femenina pulveriza el árbol original con un movimiento brutal y absorbe cada una de sus fibras, iluminándose con energía purpúrea. Al abrir los ojos, suelta una bocanada de energía densa y de su boca comienzan a brotar esferas biológicas que al tocar el suelo se convierten en nuevos urcos. Una infantería de soldados de élite, rápidos y disciplinados creados a su voluntad. Antes de irse, el urco masculino lanza un soplido casual impregnado de energía que golpea el núcleo del planeta errante, provocando que el mundo oscuro se fragmente, implosione y desaparezca convertido en polvo estelar. Ambos seres se lanzan al espacio y reaparecen instantáneamente en el sistema solar de la Tierra. Datos del día. Los nuevos urcos son superiores a Borak. Capítulo 53. Los urcos regresan. El efecto del suero de recuperación celular se corta de golpe al subir al transporte. Rodri suelta un alarido de agonía pura cayendo de rodillas, sintiendo el dolor de la paliza anterior multiplicado por 100, mientras la armadura se abre para liberarlo. Galia y Frank lo deslizan dentro de la cámara médica en una atmósfera de derrota absoluta. En la pantalla holográfica, Susie advierte con pavor desde la torre que el suero era un recurso prohibido de un solo uso y que si le inyectan otra dosis en las próximas 48 horas, su sistema nervioso se freirá por completo. Repentinamente, el espacio exterior en la parte alta de la atmósfera terrestre se distorsiona. Los urcos alfa aparecen flotando instantáneamente en la estratosfera sin firmas de portales cuánticos ni aproximación hiperespacial, enloqueciendo las alarmas de la torre. Frank, temblando, observa que el soplido con el que el urco macho desintegró su planeta dejó una firma de energía tan ridículamente densa que el campo magnético de la Tierra se estremece ante su mera presencia física. Los dos dioses biológicos descienden lentamente sobre la ciudad en ruinas, en la zona donde se erigía el primer árbol. El urco masculino se burla cruzando sus masivos brazos. ¿Este es el hormiguero que tanto te interesa estudiar? Sigo pensando que sería más rápido soplarle a este mundo y borrarlo del mapa. La urco femenina responde con voz gélida que los humanos tienen una resistencia genética y tecnológica inusual que deben administrar. Abriendo sus fauces de par en par, emana una neblina densa y purpúrea de la que caen cientos de capullos orgánicos perfectos. Los capullos se abren con sincronía militar. Emergen los nuevos urcos de élite. Criaturas estilizadas cubiertas por corazas biológicas pulidas de alta densidad, con armas orgánicas integradas y una inteligencia fría conectada a la colmena cognitiva de la hembra. Los soldados se despliegan de manera estratégica rodeando las principales ciudades sobrevivientes.
Frank observa los mapas de calor satelitales con impotencia. No se están alimentando, no están destruyendo la infraestructura civil, nos están cercando de forma militar. Nos están encerrando en jaulas. Desde la cápsula médica, Rodri observa las pantallas con una desesperación infinita. A kilómetros de distancia, la Urco femenina detiene su caminata flotante y gira la cabeza lentamente hacia la dirección exacta de la torre imperial oculta, dibujando una sonrisa fría, calculadora y despiadada. La humanidad ha dejado oficialmente de ser la especie dominante. Datos del día. La Super Urco supera al Super Urco por un gran margen. Capítulo 54. Una posible Mark V. El cielo de la Tierra se ha teñido de un gris plomizo por la densa neblina púrpura. Frank explica en el centro de mando que el coeficiente intelectual de la criatura supera los 300 y que individualmente son más listos que todos los científicos del mundo juntos. No destruyen las redes porque las usan para mapear la psicología humana. Talia añade que tienen a la humanidad en una jaula global. El que intenta cruzar las barreras orgánicas es desintegrado al instante por la infantería de élite. Rodri exige desde la cámara de estabilización que lo saquen para pelear, argumentando que el Mark III es chatarra. Susie lo detiene aclarando que la tecnología cuántica convencional ya no es opción. Frank activa un plano tridimensional abstracto y caótico. El concepto teórico de la Mark V, armadura de convergencia singular. Su único propósito es canalizar la energía del vacío de las brechas directamente a través del cuerpo del usuario para romper la densidad biológica de un superurco. Sin embargo, advierte que el riesgo de desintegración celular para Rodri es del 90% y carecen de los componentes de estabilidad dentro de la torre por estar aislados. En la plaza central de la ciudad sitiada, las dos imponentes siluetas de los urcos alfa descienden frente a cientos de civiles aterrorizados. La Urco femenina da un paso al frente y habla con una voz resonante y gélida. Escuchen con atención, especímenes de la Tierra, nosotros dos ya no somos esas bestias sin cerebro que atacaron a su gente hace días. Aquello fue una purga necesaria, hoy, la estirpe Urco tiene reyes. Ofrece conservar su existencia dentro de los límites del nuevo orden como un recurso administrado si cooperan y entregan voluntariamente sus conocimientos. En la torre, los héroes escuchan la transmisión desencajados ante tales políticos cósmicos despiadados. Mientras la hembra detalla los términos de la sumisión, el urco masculino agota su paciencia y ruge. Suficiente burocracia. Con velocidad imperceptible, lanza un zarpazo cinético que manda a volar a un grupo de civiles. El capitán de la policía local ordena abrir fuego, pero las de rifle de asalto rebotan en su piel acorazada. La Urco femenina simplemente suelta un bostezo aburrido, cierra los ojos e inicia un suave balanceo de carreras de un lado a otro con total indiferencia, esperando a que su compañero termine de desquitarse. El urco macho desata un infierno físico, pateando una patrulla y perforando con sus puños desnudos el blindaje de acero de dos tanques militares de la Guardia Nacional, desmantelando la artillería pesada entre risas. Por otra parte, en una dimensión de bolsillo completamente oscura, una risa asmática rompe el silencio. Yukio permanece de rodillas con una enorme y deforme cicatriz mal curada en el cuello donde el bastón de Rodri casi le arranca la cabeza. Con la respiración silbante y forzada, mantiene sujeta a Dani Monster con pesadas cadenas de energía oscura. El villano sintoniza su mente con los disturbios de la superficie y ríe al ver a las deidades biológicas flotando y hablando. Ahora nos toca cazar a esos dos monstruos. Voy a romper sus mentes, voy a encadenarlos, y cuando los tenga bajo mi control, tendré más aliados perfectos como tú. Para recuperar su máximo poder, Yukio sujeta los masivos brazos de Dani Monster y exige: dame más. Dame toda tu agonía. Las cadenas brillan en carmesí violento, y un flujo masivo de dolor y energía vital corrupta viaja hacia él. Dani Monster ruge de sufrimiento atrapada en el tormento del Groormed. El cuerpo de Yukio se transforma de manera acelerada. Sus facciones se afilan, sus huesos crujen al extenderse y su estatura aumenta drásticamente, dejando atrás su apariencia de niño para convertirse en un joven de 18 años, de complexión delgada pero visiblemente peligrosa. La horrible cicatriz de su cuello se cierra por completo. Con un movimiento fluido rasga la realidad, abre un portal interdimensional y se marcha con soberbia absoluta para enfrentar a los superurcos. De vuelta en la plaza de la ciudad, los ojos de la urco femenina se abren de golpe brillando con luz purpúrea intensa. Algo viene, una firma de energía exótica y biológicamente inestable se aproxima a gran velocidad desde una brecha dimensional.
El espacio se fractura en medio de la plaza y de él emerge Yukio en su nueva forma de 18 años, flotando con los brazos cruzados sobre una patrulla destruida con una sonrisa de absoluta superioridad. Vaya, así que ustedes son los que asustaron al estúpido de Rodri. Prepárense, monstruos, porque hoy se convertirán en mis nuevas mascotas. Datos del día. Al absorber una cantidad masiva de la agonía y la mutación del Bloornet de Dani, Yukio forzó a su propio organismo a evolucionar físicamente hasta la edad de 18 años. Esta transformación no solo curó su cuello, sino que multiplicó su poder. Capítulo 55. Yukio vs Urcos. Yukio extiende los brazos y su aura oscura zumba agrietando el asfalto. La Urco femenina, suspendida en el aire con los brazos cruzados, ni se inmuta y ordena a su enorme compañero. Su insolencia interrumpe mi análisis. Ve y deshazte de él. El Urco masculino sonríe de oreja a oreja e impacta hacia adelante rompiendo la barrera del sonido. Yukio bloquea con sus antebrazos generando una onda expansiva que revienta los cristales de los edificios a la redonda. Ambos intercambian golpes a velocidad de vértigo, riendo en medio de la carnicería mientras la sangre brota de sus rostros. Cada puñetazo del coloso agrieta el pecho de Yukio, pero este responde con ganchos de energía oscura que hacen tambalear al Urco. La reina observa analíticamente, fascinada por la resistencia de la variante roja de la estructura celular del joven. En la torre imperial, el forjador cuántico zumbaba a máxima potencia, desviando la energía de reserva de toda la base. Frank trabaja a contrarreloj tecleando códigos abstractos para estabilizar el cristal de brecha e iniciar la construcción de la letal Mark V, mientras Rodri termina de recuperarse en la cápsula vigilado por Dahlia. Frente a los monitores, Susie observa pálida los gráficos de la batalla. Esto es ridículo, se mueven a una velocidad indescriptible, las cámaras satelitales apenas pueden captar sus siluetas como borrones de energía. En la plaza, Yukio conecta un salvaje puñetazo en la mandíbula del Urco masculino, aplicando toda la fuerza de sus 18 años, tumbándolo contra el pavimento. Al lanzarse en picada para destriparlo, el Urco macho levanta la pierna y le propina un terrible golpe seco en el estómago a Yukio, mandándolo a volar a los cielos. La Urco femenina decide acelerar la recolección de datos y, mediante una rápida incubación biológica, da a luz a varios mini Urcos que brotan de su biomasa compartiendo su inteligencia. Vayan. Ayuden a su padre Urco a someter al espécimen, ordena. Los mini Urcos se lanzan coordinados por la colmena, abriendo cortes en la piel de Yukio con sus garras orgánicas, combinándose con los brutales puñetazos del coloso. A pesar de la sangre, la demencia de Yukio aumenta y combate contra todos en un despliegue de energía oscura pura. En la torre, Rodri se desconecta a la fuerza los cables, exigiendo pelear al ver el cielo muerto. Susie bloquea los accesos manuales informándole que Yukio fue a enfrentarlos directamente y los picos energéticos son demasiado altos. Rodri insiste en que es la única oportunidad de detener a los tres juntos, a lo que Frank ruge sudando. Ya casi la termino, maldición. Espérate un maldito segundo. Si te la pones antes de que el contenedor singular se estabilice, te vas a desintegrar antes de dar el primer paso. En el campo de batalla, la paciencia de Yukio llega a su límite y el dolor acumulado desata una respuesta biológica aterradora. Ya me cansé de ti. Su cuerpo muta adoptando las características salvajes de Danny Monster. Su brazo derecho se expande de forma descomunal con músculos y venas expuestas de piel carmesí brillante, al igual que sus piernas, transformadas en garras de bestia gigante. Con un rugido ensordecedor que estremece la ciudad, se convierte en un torbellino rojo y, de un solo zarpazo brutal de su brazo gigante, pulveriza a los mini Urcos reduciéndolos a biomasa inútil. Aparece instantáneamente frente al Urco masculino superándolo por completo, destrozando su coraza con una ráfaga de golpes y hundiéndolo en la plaza con un impacto descendente. El Urco masculino, escutiendo sangre purpúrea y severamente fracturado, suplica hacia el cielo a su compañera: ayúdame. Destruye a este maldito engendro. La Urco femenina desciende, pero sus ojos brillan con desprecio gélido. Ignorando su súplica, lo sujeta firmemente del cuello levantándolo como una pluma y lo golpea salvajemente en el rostro. No necesito a un asistente inútil que dependa de la fuerza bruta para perder contra un espécimen inferior. Abriendo sus fauces de par en par, desata los tentáculos biológicos de la semilla original y, en un acto de canibalismo cósmico idéntico al cometido con Boyac, absorbe la biomasa, energía y código genético del Urco masculino, marchitándolo en segundos. Una explosión de energía purpúrea y dorada barre las nubes del cielo.
La silueta de la criatura cambia volviéndose más imponente, con placas de armadura definitivas de poder cósmico incalculable. La Urco definitiva abre sus nuevos ojos adaptados para ver todas las dimensiones al mismo tiempo y sonríe. Ahora sí, soy un ser completo. Dato del día. Al fusionarse con el Urco masculino, ahora se convirtió en un ser completo. Ambos eran un solo ser separados. Capítulo 56. ¿La Urco definitiva será el fin? La Urco definitiva flota majestuosamente en medio del cráter de la plaza. Yukio, manteniendo su arrogante sonrisa de 18 años y exhalando vapor carmesí de sus extremidades mutadas, brama con soberbia e imbuye su brazo gigante en un aura oscura de agonía, lanzando un salvaje puñetazo directo al rostro de la entidad cósmica con el 100% del dolor robado a Danny Monster. Sin embargo, la Urco definitiva ni parpadea. Levanta su mano izquierda y detiene el colosal impacto con un solo dedo, combinando su fuerza con la del macho. Yukio se congela en un shock absoluto al sentir que golpeó el núcleo de una estrella colapsada. Aléjate de mí, basura, sentencia la reina distorsionando el aire. Con un ligero movimiento de muñeca ejerce presión y crack, crack, crack. Los huesos, venas y músculos de la mutación roja del brazo de Yukio comienzan a estallar uno a uno deshaciéndose en una lluvia de sangre negra. Sin darle tiempo a respirar, le propina un revés casual con el dorso de la mano que manda a Yukio a volar a velocidad hiperbólica, atravesando 3 rascacielos antes de estrellarse espantosamente contra una montaña de escombros. Sepultado y escupiendo sangre, Yukio siente sus huesos fragmentarse y su estabilidad molecular parpadear, comprendiendo con sudor frío que está indefenso ante una deidad biológica perfecta. La Urco definitiva extiende sus brazos, declarando a través de las frecuencias de radio globales. Este universo ahora me pertenece, poseo el poder biológico para apagar el sol si así lo deseo, y controlar cada uno de los planetas de este sistema a mi antojo. La humanidad ya no tiene un mañana. En la Torre Imperial, la desesperación llega a su punto de quiebre. Rodri golpea la mesa e ignora las súplicas de Susie hasta que el forjador cuántico emite un pitido agudo, beep, abriendo sus compuertas blindadas entre humo criogénico y liberando una distorsión visual. Frank grita con todas sus fuerzas. Maldita sea, está lista. Póntela ahora. Emerge la Riftbreaker Mark V, un traje aterrador de obsidiana cuántica pura que absorbe la luz de la habitación, con líneas de energía en blanco crudo y un núcleo expuesto en el pecho que vibra con el sonido gravitacional de un agujero negro en miniatura. Rodri se introduce en el traje y el dolor es inmediato e inhumano debido al 90% de riesgo de desintegración celular. ¡Gaaah! Ruge Rodri con agonía mientras las venas de su cuello y rostro brillan incandescentes por el vacío de las brechas que entra a su torrente sanguíneo devorando sus células. Susie se cubre la boca y Dahlia le grita desesperada. Rodri, contrólalo. No dejes que te borre. Apretando los dientes hasta hacerse sangrar la lengua, Rodri usa su fuerza de voluntad y doma la energía del vacío sincronizando el núcleo de la Mark V con su corazón. Los visores de la máscara de obsidiana se encienden en blanco puro. Entre los escombros, Yukio tose sangre e intenta rasgar el espacio con dedos temblorosos para escapar a su dimensión de bolsillo. Pero en un parpadeo, la Urco definitiva se materializa frente a él, lo pisa contra el suelo y lo sujeta firmemente del brazo. ¿A dónde pensabas ir, estúpido? Los tentáculos biológicos de la semilla original brotan de la palma de la reina listos para perforar su pecho y absorber el virus Lornet. Sin embargo, antes de que lo toquen, ¡boom! Un colosal rayo de luz blanca pura cae desde el firmamento estallado, impactando con tanta violencia que obliga a la Urco definitiva a soltar a su presa y retroceder varios metros. Del epicentro de la luz cuántica surge la silueta de la Riftbreaker Mark V con sus visores brillando en fuego blanco. La reina entreviene sus ojos siseando. Tú, eres el mocoso. Rodri no responde. La Mark V emite un rugido gravitacional y en un microsegundo se produce el primer choque de puños, crash, colapsando la presión atmosférica de la ciudad y creando un vacío absoluto que absorbe el sonido. Rodri canaliza de forma directa la energía pura de distorsión de la brecha a través de sus manos. Cada golpe no solo rompe los huesos de la reina, sino que borra por completo su materia biológica desintegrándola a nivel cuántico, forzándola a regenerarse molecularmente de forma dolorosa por primera vez. La pelea escala a una humillación interdimensional. Con cada brutal intercambio de golpes, el tejido de la realidad se fractura por la energía de la Mark V, parpadeando en fracciones de segundo entre un páramo desértico, el vacío espacial y la Tierra destruida, dejando ondas expansivas que parten edificios a la mitad.
Abajo, Yukio observa temblando incontrolablemente ante la monstruosa e inalcanzable magnitud de un combate que supera su imaginación. Al regresar a la ciudad devastada, la Urco definitiva, visiblemente molesta porque un simple espécimen humano retrasa su regeneración molecular, ruge. Insecto insolente. No eres más que polvo en la escala del cosmos. De su espalda brotan colosales alas orgánicas de energía purpúrea con las que desata ráfagas cinéticas de escala estelar con la fuerza de meteoritos en cadena, distorsionando el espacio para reducir la armadura a cenizas. Strike, Boron, Bang. Los impactos agrietan la obsidiana cuántica del traje. Dentro del casco, una luz roja parpadea histérica indicando que los sistemas de estabilidad colapsan. Susie entra por el comunicador con pánico absoluto. Rodri, tienes que destruirla ahora mismo. Tu cuerpo ha alcanzado el límite absoluto de resistencia biológica. El traje comenzará a desintegrar tus propios órganos internos en menos de 3 minutos. Vas a morir. Rodri escucha sintiendo un dolor indescriptible quemándole las entrañas mientras una línea de sangre tibia escurre de sus ojos manchando los visores internos, pero su mirada blanca no vacila. Sabiendo que si se retira la tierra será borrada, aprieta los puños y conecta los reguladores manuales. No, voy a parar, si se ha ahogado en sangre. La IA de la armadura anuncia de forma fría. Sistema sobrecargado. Núcleo al 150%. El agujero negro en miniatura del pecho de la Mark V ruge, expandiéndose en un brillo blanco cegador, envolviendo a la Urco definitiva en un campo de fuerza cuántica de vacío absoluto. Rodri se impulsa concentrando todo el vacío en su puño derecho para el golpe final. Datos del día. Riftbreaker Mark V es la armadura más fuerte que Rodri ha usado. Segundo dato del día. Ultimate Urco tiene el poder suficiente para destruir el sol. Capítulo 57. La derrota de Urco. El estallido ensordecedor del puñetazo de Rodri al 150% sacude las barreras de la realidad. Al disiparse la cegadora luz blanca, se revela la magnitud del impacto de la Mark V. Prácticamente la mitad del cuerpo biológico de la Urco definitiva ha sido completamente borrado por la energía de vacío puro, sus placas doradas están pulverizadas y de su torso brotan hilos de biomasa inestable. Aunque su carne purpúrea se teje de nuevo en milisegundos a nivel molecular, la humillación absoluta fractura por completo su mente analítica. No, no puede ser un simple humano, un vector biológico insignificante. Si sea desquiciada por la ira pura con sus múltiples ojos inyectados en brillo dorado violento, perdiendo su compostura monárquica, despliega sus alas de energía y se eleva a velocidad hiperbólica hacia la estratosfera perforando las nubes. Concluye que la humanidad es un peligro mutagénico inestable y decide que si la colmena no puede reclamar este mundo, nadie lo hará. Deteniéndose en los límites del espacio exterior, extiende sus brazos sacrificando su propia biomasa para invertir la polaridad de las partículas de luz y ruge, vibrando las ondas de radio globales. Si este planeta rechaza el orden de la estirpe, entonces que se extinga en el vacío absoluto. Aprovechando la energía térmica de la atmósfera y la radiación cósmica, la Urco definitiva comienza a forjar una gigantesca esfera de antimateria purpúrea sobre sus manos. Es una técnica apocalíptica diseñada con su avanzado conocimiento cuántico para desatar una reacción en cadena cuya detonación no solo desintegraría la Tierra en segundos, sino que viajaría por el vacío cósmico con la potencia suficiente para apagar el mismísimo Sol, condenando a todo el sistema solar a una muerte oscura y congelada. En la superficie, el cielo se torna de un color púrpura oscuro y la situación es catastrófica. Las líneas de energía de la Riftbreaker Mark V parpadean con debilidad perdiendo intensidad. Por dentro, Rodri tiene los músculos completamente entumecidos y paralizados por el inicio de la desintegración celular, mientras hilos de sangre continúan escurriendo por sus mejillas. Frank entra gritando por el comunicador con pánico y frustración. Rodri. Mírame los monitores astronómicos. Esa maldita cosa está reuniendo una cantidad de energía equivalente a una supernova controlada. Va a colapsar el núcleo del Sol y a desintegrar la atmósfera del planeta de un solo impacto. Rodri alcanza a responder distorsionado. Tengo que subir. Frank lo interrumpe con la voz quebrada advirtiéndole que la Mark V está dañada y perdió la propiedad de desplazamiento de su revestimiento de obsidiana cuántica. Si intentas chocar contra esa esfera de energía a máxima potencia, el cristal de brecha de tu pecho va a estallar y te va a borrar de la existencia de forma permanente. No vas a quedar ni a nivel molecular. Es un maldito suicidio. Talia se acerca al micrófono y añade en un susurro desesperado con lágrimas en los ojos. Rodri, el traje ya está consumiendo tu propia fuerza vital como combustible para no apagarse.
Si vuelas hacia allá arriba, puede que no regreses. Abajo, entre las ruinas humeantes, Yukio se ve acorralado por el pánico. El inmenso daño colateral del combate anterior ha agotado sus reservas de energía oscura, obligando a su organismo a sufrir una regresión biológica forzada que encoge su cuerpo de golpe, devolviéndolo a su apariencia infantil original y arrebatándole el 80% de su poder de agonía. Al ver el cielo tornarse purpúreo, el terror absoluto paraliza su espina dorsal al comprender que si la reina detona ese ataque, su laboratorio, sus planes de dominación y su ansiada venganza contra Roderick serán borrados junto con el sol. Maldita seas, deidad de pacotilla. Ruge apretando sus pequeños puños. Obligado a pactar una tregua maldita para evitar su propia muerte, extiende sus manos hacia el firmamento, forzando al límite los últimos restos del virus Loorned en su cuerpo. Desde el fondo de la dimensión de bolsillo, Danny Monster suelta un rugido ahogado de dolor cuando Yukio drena la última pizca de su agonía, debilitando peligrosamente el vínculo mental que la mantenía encadenada. Fup, fup, fup. Decenas de masivas cadenas de energía oscura brotan de las manos de Yukio y se disparan hacia la estratosfera, enredándose firmemente alrededor de las alas orgánicas y los brazos de la Urco definitiva, tensándose al máximo para ralentizar la acumulación de antimateria. El esfuerzo brutal hace que la nariz de Yukio sangre profusamente, gritándole a Rodri con una mirada llena de odio. ¡Gah! No te estoy salvando la vida, idiota. Mis cadenas no van a aguantar la presión de esa perra por más de 10 segundos. Muévete y destrúyela antes de que nos mate a todos. Al sentir la repentina resistencia en sus extremidades y ver las cadenas que intentan frenar la masa de antimateria, la Urco definitiva desvía sus ojos dorados hacia la superficie con una mueca de profundo desagrado. ¿Con que aún tienes energías para joder? No. Patético. Si sea perdiendo la paciencia. Con un violento y seco movimiento de sus colosales alas orgánicas, jala las cadenas hacia ella con una fuerza gravitacional descomunal. La brutal tensión tira del cuerpo infantil de Yukio, arrastrándolo por los aires a una velocidad de vértigo directamente hacia la estratosfera. Antes de que el niño pueda reaccionar, la reina le propina un salvaje y despiadado golpe directo en la cabeza. ¡Pam! El impacto resuena como un trueno. Yukio suelta un grito ahogado mientras la sangre brota en abundancia de su frente, rompiendo por completo su concentración y provocando que sus cadenas de agonía se pulvericen en el aire. El cuerpo del villano comienza a caer en picada hacia el suelo completamente semi-inconsciente. Roderick, observando la escena desde el cráter con sus visores encendidos en blanco incandescente, sabe que es el momento exacto. El núcleo de agujero negro en su pecho ruge al 150%, consumiendo los últimos restos de su energía vital disponible. Esto termina aquí. Ruge. ¡Oh! Convirtiéndose en un cometa de luz blanca pura que rasga el cielo y deja una estela cuántica, Rodri rompió la barrera del sonido en un milisegundo, interceptando la trayectoria en la estratosfera. Aparece justo frente a la Urco definitiva antes de que ella pueda liberar la esfera de antimateria. Aplicando toda la fuerza de convergencia de la Mark V y con una determinación inquebrantable, Rodri le conecta un épico y brutal puñetazo directo en el estómago a la reina. El golpe es tan absurdamente denso y cargado de vacío puro que levanta a la imponente criatura por los aires. En ese microsegundo, la distorsión dimensional de la armadura anula por completo sus enlaces atómicos. La Urco definitiva abre los ojos en un shock absoluto mientras su cuerpo y la masiva esfera de antimateria se desintegran, siendo pulverizados al instante y borrados de la existencia sin dejar un solo rastro biológico en la atmósfera. La explosión blanca limpia por completo las nubes del planeta, devolviendo el cielo a la normalidad. Sin embargo, con el núcleo de la armadura totalmente apagado y exhausto, los propulsores de la Mark V fallan. El pesado traje de obsidiana cuántica de Rodri comienza a caer libremente desde lo alto, impactando con fuerza contra el suelo de la plaza destruida, quedando tendido inmóvil boca arriba. A unos pocos Capítulo 58. Cicatrices. El silencio que se asentó sobre la plaza destruida era sepulcral, casi irreal después de tanta carnicería. El cielo, ahora limpio y libre de la densidad purpúrea de la antimateria, dejaba filtrar unos tímidos rayos de luz que iluminaban el enorme cráter. El aire todavía olía a ozono, sangre y energía cuántica quemada. Fish. El estruendo de unos propulsores pesados rompió la calma. La nave de transporte táctico de la Torre Imperial descendió rápidamente, levantando una densa nube de polvo metálico. Las compuertas blindadas se abrieron de golpe antes de que el vehículo terminara de tocar el suelo.
Frank, Dahlia y Susie bajaron a toda velocidad, portando rifles de plasma y avanzados equipos de soporte médico. Dahlia corrió directamente hacia el centro del cráter, donde la imponente silueta de obsidiana de la Mark V yacía boca arriba, completamente inmóvil. Rodri, respóndeme por favor. Gritó Dahlia, cayendo de rodillas a su lado. A través de las grietas del visor roto de la armadura, se podía ver el rostro de Rodri cubierto de sangre, con los ojos cerrados y una respiración tan débil que apenas lograba empañar el cristal interno. El traje estaba completamente inerte. El núcleo de agujero negro en su pecho se había apagado por completo, dejando solo un rastro de ceniza cuántica. Mientras Susie conectaba los escáneres portátiles a la pechera de la armadura para estabilizar sus constantes vitales, Frank caminó unos metros hacia la derecha, con el ceño fruncido y el rifle levantado. Ahí, tirado como un muñeco de trapo roto, yacía Yukio en su forma infantil. Tenía la cabeza cubierta de sangre, debido al brutal impacto de la Urco definitiva y sus ropas estaban desgarradas. Frank clavó la mirada en el niño inconsciente y quitó el seguro de su arma de plasma, apuntándole directamente a la cabeza. ¿Este maldito parásito causó todo esto?, siseó Frank, con el dedo temblando en el gatillo y los ojos encendidos en rabia. Es nuestra oportunidad. Si lo borro ahora, nos quitamos un problema eterno de encima. Dahlia volteó de inmediato, con el rostro desencajado por la urgencia. Frank, no hay tiempo para eso. Le gritó, deteniéndolo con la mirada. Las lecturas de Susie dicen que el traje se fundió con su sistema nervioso. Rodri se está muriendo aquí adentro, sus órganos se están desintegrando por el vacío. Necesitamos llevarlo al forjador ya. Prioridades, maldición. Frank apretó los dientes, soltando un bufido de frustración pura. Bajó el arma de golpe y regresó corriendo para ayudar a cargar la pesada estructura de la Mark V en la camilla de la nave. Decidieron dejar el cuerpo ensangrentado de Yukio tirado sobre el frío pavimento, dándolo por muerto o completamente inútil tras el colapso biológico que había sufrido. La nave cerró sus compuertas y despegó a máxima potencia hacia la torre imperial, dejando atrás las ruinas en total abandono. El eco de los motores de la nave se desvaneció en la distancia, dejando la plaza una vez más sumergida en un abandono absoluto. Lejos de ahí, en la dimensión de bolsillo de Yukio, el panorama dentro del laboratorio oscuro era tétrico. Las luces de emergencia parpadeaban en un tono rojo moribundo, y la energía remanente apenas alcanzaba para mantener los sistemas básicos. Entre las sombras, Dani Monster permanecía atrapada. A pesar de que el desgaste de Yukio había debilitado momentáneamente su control mental, las pesadas cadenas de agonía y los grilletes forjados con biomasa Lornet seguían fuertemente anclados a su cuerpo. La gigantesca bestia de pelaje rojo exhaló un vapor denso, arrastrando sus garras contra el suelo de metal, obligada a quedarse en cautiverio dentro del laboratorio, esperando con una furia silenciosa el regreso de su captor. Sin embargo, en el mundo real, los planes de Yukio pendían de un hilo. El cuerpo infantil del villano continuaba tendido sobre el frío asfalto de la plaza. La sangre de su frente ya se había secado, y su respiración era tan superficial que parecía un cadáver. Lo habían dejado atrás para salvar a Rodri, dándolo por acabado. De pronto, el aire del lugar se volvió gélido. El silencio fue interrumpido por un sutil sonido estático, como el parpadeo de una televisión vieja. El tejido del espacio detrás de Yukio comenzó a distorsionarse de una forma anómala, abriéndose sin hacer el menor ruido. Era una abertura perfecta, un portal misterioso que destilaba una energía completamente desconocida. De la anomalía emergió una silueta oculta por las sombras. Sus pasos eran lentos, calculados, desbordando una calma imperturbable que contrastaba con la destrucción de la ciudad. La figura misteriosa caminó hasta el borde del cráter y se detuvo frente al cuerpo inconsciente de Yukio. Permaneció en silencio unos segundos, observando las facciones infantiles del parásito con un frío interés analítico. Sin decir una sola palabra, el extraño se agachó con elegancia y tomó el pequeño cuerpo de Yukio por el hombro, levantándolo del suelo sin el menor esfuerzo. Se dio la vuelta, cargando al villano herido como si fuera un simple objeto de estudio, y caminó de regreso hacia la distorsión espacial. En un parpadeo, la silueta y Yukio cruzaron el umbral, y el portal misterioso se cerró de golpe de adentro hacia afuera, borrando cualquier rastro de su presencia y dejando la plaza completamente vacía. Las alarmas de la sala médica de la Torre Imperial resonaban con un zumbido histérico que crispaba los nervios de todos. Sobre la mesa de operaciones, el panorama era crítico. La Riftbreaker Mark V estaba completamente sellada.
Debido a la colosal temperatura cuántica generada por la sobrecarga al 150%, la obsidiana cuántica se había fundido parcialmente, soldándose a los conectores neurales y fusionándose con los sistemas biológicos de Rodri. ZZZZZZZZZT. Chispas de energía blanca y plasma salieron disparadas hacia el techo mientras Frank, con el rostro cubierto de sudor y usando unas pesadas pinzas térmicas junto a un soplete de plasma pesado, luchaba de forma milimétrica para cortar las duras uniones de los hombros y el pecho del traje. Maldición, este material no cede. Bramó Frank, aplicando más presión al soplete. Está soldado a su propia piel. Frank, apúrate. Le gritó Susie, cuyos dedos volaban sobre las pantallas holográficas mientras monitoreaba las constantes vitales de Rodri. Su frecuencia cardíaca está colapsando y la presión de la brecha está triturando sus pulmones. Si no abres la pechera en 30 segundos, entrará en un paro cuántico irreversible. Dahlia sostenía la cabeza inerte del traje, inyectando sueros de estabilidad celular directamente por las uniones del cuello. Con un último y violento crujido de metal fundido, Frank logró palanquear la estructura principal. Clashara, PZZZZZT. La pesada pechera y el casco de obsidiana finalmente cedieron, siendo retirados de golpe. El aire helado de la sala golpeó el rostro de Rodri, quien abrió los ojos de golpe, asfixiado, soltando una violenta bocanada de sangre oscura que manchó los instrumentos médicos. Tenía la mirada completamente nublada, incapaz de enfocar a sus compañeros. Dahlia se apresuró a limpiar con suavidad las heridas de su rostro con una gasa, intentando mantenerlo consciente. Tranquilo, Rodri, ya estás a salvo. Quédate con nosotros, le pidió Dahlia, con la voz entrecortada. Sin embargo, el precio a pagar por salvar el sistema solar había sido devastador. Frank se apartó de la camilla y caminó hacia la pantalla principal de diagnósticos médicos. Al revisar las lecturas gráficas que parpadeaban en un alarmante color rojo, su rostro se ensombreció por completo, perdiendo todo rastro de color. El vacío cuántico de la Mark V había dejado secuelas extremadamente graves. El sistema nervioso central de Rodri mostraba microfracturas energéticas y, al intentar incorporarse en la camilla, sus dos brazos comenzaron a temblar de forma incontrolable, sin que pudiera imponer su fuerza de voluntad. La armadura más poderosa del arsenal había cumplido su propósito de salvar al sol, pero a cambio, casi destruye el cuerpo de su portador para siempre, dejándolo en un estado de vulnerabilidad absoluta. Varias horas después, el caos de las alarmas médicas finalmente se redujo a un zumbido constante y pacífico. Rodri, ya estabilizado en la cama de recuperación pero con el cuerpo vendado casi por completo debido a las quemaduras del vacío, mantenía la mirada fija en el gran ventanal de la torre imperial. Afuera, el cielo lucía un azul limpio y normalizado, confirmando que la catástrofe solar había sido evitada. Dahlia arrastró una silla y se sentó en silencio a su lado. Observó las vendas que cubrían su pecho y, con una mezcla de alivio y profunda admiración, rompió el silencio. «Lo lograste, Rodri», dijo en un susurro, esbozando una pequeña sonrisa. «Gracias por salvarnos. A todos». Rodri la miró de reojo. Una oleada de frustración le apretó el pecho al verse postrado en esa cama. Intentó levantar su brazo derecho para demostrar que estaba bien, pero una punzada de dolor agudo recorrió su sistema nervioso estropeado, haciendo que su extremidad temblara incontrolablemente antes de flaquear y caer pesadamente sobre las sábanas. Apretó los dientes, conteniendo un quejido. Frank esperaba que Rodri se recupere, sin embargo, ¿quién habrá sido el que se llevó a Yukio? ¿Acaso será un aliado o quizás será? Datos del día. ¿Qué diseño de MRD tiene Ultimate Urco? Capítulo 59. ¿Quién es este sujeto misterioso? El silencio en la dimensión de bolsillo de Yukio ya no era el de una fortaleza invencible, sino el de un mausoleo. Las luces rojas de emergencia parpadeaban como un corazón moribundo, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de metal. Atrapada en el centro del laboratorio oscuro, Danny Monster exhaló un gruñido bajo y gutural. Las pesadas cadenas de agonía y los grilletes forjados con biomasa Lorne vibraron con el movimiento de sus garras. Sintió la debilidad de su captor. Los lazos mentales que la ataban se habían aflojado tras la batalla en la plaza, pero el dolor físico de la biomasa seguía anclándola a ese frío suelo. Con una furia silenciosa y los ojos encendidos en un brillo carmesí, la gigantesca bestia de pelaje rojo esperaba. De pronto, el espacio en el centro del laboratorio se fracturarse de golpe, acompañado de un chirrido estático ensordecedor. PZZZZZZZZZT. Una anomalía perfecta se abrió, destilando una energía pura y violenta.
De la distorsión emergió Kael. No venía con sutilezas. Caminaba con pasos firmes, pesados, irradiando una sed de sangre que congeló el aire del laboratorio. En uno de sus hombros cargaba el cuerpo infantil de Yukio como si fuera un saco de basura, y al llegar al centro de la sala, lo arrojó sin la menor delicadeza contra el suelo de metal. ¡Clan! Yukio soltó un gemido de dolor, arrastrándose flojamente por el piso ensangrentado. Intentó levantar la mirada, temblando de puro pánico ante la imponente figura que se alzaba sobre él. «Sí, señor Kael», susurró Yukio, con la voz rota y suplicante. «La Mark V, ellos sobrecargaron el núcleo cuántico, no pude». Kael ni siquiera lo dejó terminar. Soltó una risa seca, fría y cargada de desprecio, antes de escupir directamente al suelo, justo a un lado de la cara de Yukio. «Cállate la maldita boca, parásito estúpido», siseó Kael, agachándose de golpe para tomar a Yukio del cabello y obligarlo a mirarlo a los ojos. «Te di el maldito conocimiento para crear el Glornet, te di este universo de bolsillo y te mandé a por Dani, y me sales con que unas patéticas escorias en trajes de metal te dejaron tirado como un perro en una plaza. Por favor, señor. La biomasa aún está activa». Lloriqueó Yukio, el temible villano reducido a una completa miseria. Kael lo soltó con desdén, empujándolo contra el suelo. Se enderezó, barriendo el laboratorio con una mirada llena de ego y soberbia. Danny Monster le rugió con ferocidad, tensando las cadenas y mostrando sus colmillos. Kael se giró hacia ella lentamente. Lejos de retroceder, una sonrisa sádica y desquiciada se dibujó en su rostro. «Ruge todo lo que quieras, bestia», dijo Kael, sus ojos encendiéndose con una promesa de pura destrucción. «Los humanos de esa torre y cualquiera que intente interponerse en mis planes van a arder en mi propio infierno. Yo no busco negociar, ni me interesan sus estúpidos territorios, yo quiero sus cabezas. Y las voy a aplastar una por una». Yukio se arrastró hacia una camilla médica automatizada, sabiendo que su vida pendía de un hilo y que Kael lo mantenía vivo solo porque su ADN seguía siendo una herramienta útil para refinar el Glornet. El verdadero monstruo de esta historia finalmente había tomado el control directo. Mientras tanto, en la torre imperial, el ambiente era agridulce. Las alarmas se habían apagado, pero el silencio en el área de recuperación era pesado. Frank estaba de pie junto a la ventana, observando el cielo azul normalizado de la ciudad. Aunque el sol estaba a salvo, su mente no estaba en paz. Se giró hacia la pantalla de diagnósticos donde la silueta médica de Rodri mostraba microfracturas severas en todo su sistema nervioso. «Debería haberle volado la cabeza a ese maldito parásito cuando tuve la oportunidad», siseó Frank, apretando los puños con rabia. «Mi instinto me decía que no estaba muerto. Y ahora la plaza está vacía. Alguien se lo llevó, Susie. Alguien con tecnología de portales que no registran nuestros radares». Susie, sentada frente a las computadoras, suspiró con cansancio, ajustándose los lentes. «Si no hubiéramos priorizado a Rodri, él habría muerto en esa camilla, Frank. Hicimos lo correcto. Pero tienes razón en algo, la firma de energía que quedó en la plaza tras la desaparición de Yukio, no pertenece a este universo. Es algo más viejo. Algo más puro». En la cama de recuperación, Rodri abrió los ojos lentamente. Escuchaba la discusión de sus amigos, pero el dolor sordo en su pecho y el frío en sus extremidades lo mantenían anclado. Intentó cerrar el puño derecho, pero sus dedos solo espasmaron flojamente sobre la sábana. La Mark V los había salvado, sí. Pero las cicatrices de la antimateria y el vacío cuántico se habían quedado grabadas profundamente en su propio cuerpo. La paz que sentían allá afuera era frágil, y todos en la torre sabían que un peligro mucho más violento e implacable estaba por desatarse. Datos del día. Kael es alguien que ya había aparecido en la serie. ¿Podrían adivinar en qué parte? Capítulo 60. El terror de Yukio. El ambiente en el laboratorio oscuro de la dimensión de bolsillo era sofocante, cargado con el olor a ozono y biomasa quemada. Yukio continuaba tendido en el suelo de metal, respirando con una dificultad espantosa, sintiendo como sus órganos colapsaban internamente tras la paliza en el mundo real. Kael lo observaba desde arriba con una mezcla de fastidio y absoluto desprecio. Sin decir una sola palabra, metió la mano en su chaqueta y extrajo una jeringa que contenía un fluido brillante y de una densidad extraña. Se agachó con brusquedad y, sin la menor delicadeza, clavó la aguja directamente en el cuello del parásito, inyectando el suero de golpe. ¡Ac! Yukio soltó un alarido ahogado mientras sus células se regeneraban a la fuerza, quemando las heridas abiertas y deteniendo el colapso biológico.
Kael se puso de pie, limpiándose las manos con un pañuelo antes de arrojar la jeringa vacía al suelo. Su mirada era fría, calculadora y letal. Será mejor que ahora si hagas un trabajo bien, Yukio, sentenció Kael, con una voz que hizo eco en las paredes de metal. No tengo tiempo para perderlo contigo. Si vuelves a fallar, simplemente iré a secuestrar a otro niño como tú para manipularlo y usarlo para mis planes. Eres completamente reemplazable. Yukio, temblando en el suelo mientras recuperaba el aire, sintió un frío atroz en el pecho. Sabía perfectamente que Kael no estaba bromeando. Con la voz quebrada y el orgullo hecho pedazos, intentó justificarse. El equipo de la Torre Imperial, ellos no son ordinarios, ese sujeto del bastón resultó ser más fuerte de lo que creí, fue capaz de vencer a... No me interesa, lo cortó Kael en seco, soltando una risa despectiva. Por el momento no estoy ni un poco interesado en confrontar al imbécil de Frank ni a su patético equipo de ratas. Esas escorias están muy por debajo de mi atención. Pero tú, diste lástima allá afuera. Yukio apretó los puños contra el metal, tragándose la humillación. Miró a Kael con desesperación en los ojos. Necesito más poder, si quieres que traiga a la bestia y acabe con todo, necesito más poder. Kael esbozó una sonrisa sádica, una expresión de pura superioridad. Metió la mano en su bolsillo y extrajo una gema azul que destilaba una cantidad de energía tan masiva que el aire alrededor comenzó a distorsionarse con destellos eléctricos. Haberlo dicho antes, dijo Kael con soberbia. Sin previo aviso, Kael estampó la gema azul directamente contra el pecho de Yukio, empujándola con fuerza bruta hasta que el artefacto comenzó a hundirse y fusionarse con la carne y la biomasa del parásito. ¡Gaaah! El grito de Yukio fue ensordecedor, un alarido de puro dolor y éxtasis energético que sacudió los cimientos de toda la dimensión de bolsillo. Las venas de su cuerpo se tiñeron de un azul fosforescente y la energía comenzó a desbordarse de sus ojos. Bajo la mirada complácida de Kael, el cuerpo infantil de Yukio comenzó a mutar violentamente, estirándose, rompiendo sus ropas a medida que sus huesos y músculos crecían aceleradamente, transformándose en una versión mucho más alta, imponente y aterradora. El laboratorio quedó sumergido en el eco de su agonía y su nuevo poder, cerrando la escena en una densa oscuridad. Mientras tanto, en la Torre Imperial, la realidad era completamente distinta. El ambiente en la sala médica era pesado, casi fúnebre. Rodri permanecía recostado en la camilla de recuperación. Aunque los sueros habían logrado estabilizar sus funciones vitales básicas, los efectos secundarios de haber sobrecargado la armadura al 150% seguían latentes. Intentó cerrar su mano derecha para incorporarse, pero una descarga de dolor recorrió su sistema nervioso, haciendo que sus brazos temblaran incontrolablemente antes de caer flácidos sobre las sábanas. La frustración en su rostro era evidente. El precio de salvar el sistema solar estaba pasando una factura demasiado alta. A unos metros, Susie y Frank observaban las pantallas holográficas que analizaban los restos de la Riftbreaker Mark V. El diagnóstico en los monitores era catastrófico. Los filamentos de obsidiana cuántica se habían evaporado y el núcleo estaba completamente muerto, dejando una firma de ceniza inutilizable. Susie se quitó los lentes, frotándose el puente de la nariz con una seriedad absoluta. Se giró hacia los demás, con la voz firme pero cargada de preocupación. Los escáneres no mienten. El vacío cuántico casi desintegra el sistema nervioso de Rodri, y la armadura absorbió tanto daño que sus componentes principales se fundieron a nivel molecular. Susie hizo una pausa, mirando directamente a Rodri. Será mejor no volver a usar esa armadura. Nunca más. Si te vuelves a colocar algo con esa firma cuántica en este estado, la presión te matará en segundos. Frank, que estaba de pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido observando las microfracturas energéticas en los gráficos médicos, soltó un suspiro pesado. Sabía lo que esa armadura significaba para su poder militar, pero ver a su amigo postrado en esa cama no dejaba espacio a dudas. Sí, eso sería lo mejor, concordó Frank con voz ronca, apretando los dientes. La Mark V cumplió su propósito, pero no vale la pena perder al portador en el proceso. Buscaremos otra forma, pero esa cosa se queda bajo llave permanente. El silencio volvió a instalarse en la torre. Los héroes habían salvado el día, pero ahora se encontraban vulnerables, desarmados de su mayor protección, y completamente ajenos al monstruo que Kael acababa de desatar en las sombras. Datos del día. Hay 4